Bueno, el motivo de la visita que tenemos aquí de Ecos de la Costa con usted es porque el año que entra se celebrarían 100 años del natalicio de Griselda Álvarez y tenemos conocimiento de que usted tiene la voluntad de sacar a flote más aún en Colima lo que es la obra de Griselda Álvarez. ¿Nos podría usted comentar qué se está haciendo, por qué se está haciendo y cuáles son los planes que tiene? Sí, yo creo que sí, definitivamente es el centenario del nacimiento de Griselda. Creo que es importante el manejarlo, el remarcarlo, el hacerlo notorio. Y no específicamente Colima, yo creo que es una cosa de tipo mucho más amplio. Griselda fue una poeta no exclusivamente local, sino que sí tiene una repercusión nacional e internacional. Hay poemas de ella traducidos a 6, 7 idiomas, hay premios. Yo creo que es importante hacer ruido, ¿sí? En este sentido. Hay muchas ideas, yo tengo que ver cómo se maneja, con quién se maneja. Están las obras completas de Griselda que nunca se han editado. Está una antología que está preparándose, cocinándose. Hay muchas posibilidades y muchas cosas, tanto desde el punto de vista artístico, y no exclusivamente de la poesía, en todas las áreas. Ella es una gente polifacética, tanto poeta como política, y también como ser humano. Bueno, como hijo de una gran poeta, supongo que ha de tener alguna anécdota que nos pueda contar de ella, de algún poema en el que usted le haya auxiliado, algún texto que haya sido para ella muy importante al compartirlo. Sí, hay muchos textos en poesía abierta, es decir, y en sonetos. Algunas veces lo comentábamos en el proceso de cocinado del soneto, y me lo leían, y algunas veces yo le hacía algún tipo de observación. Algunas veces lo tomaba en cuenta. Hay anécdotas interesantes. Por ejemplo, ella utilizó su arte como un oficio para obtener recursos. Nunca fue una gente de recursos ilimitados, muy amplios. Entonces buscaba entrar en juegos florales. Hay un libro de ella que es Dos Cantos, que son resultado de juegos florales del maíz y juegos florales de la provincia. Y hoy, precisamente un día como hoy, hubo un concurso del Día del Niño, y estuvimos conversando y estuvimos palomeando prácticamente, por decirlo de alguna forma, un verso que anda por ahí, que dice: a ti, Capullo Ingenuo, Festival del Tacto. Me dedicaba a ese poema, ya siendo yo bastante barbón, bastante grande, pero entraba en el concurso como si fuera un niño. ¿A ti, Capullo Ingenuo? A ti, Capullo Ingenuo, Festival del Tacto. Y ahí sigue el poema. Pero ya yo estaba grandecito, pero ella entró al concurso para ver si ganaba algún dinero. La primera casa que estuvimos, que hicimos, yo cooperé también, la varilla de la casa, toda la varilla, surgió del Canto a ti Maíz, el premio que le dieron. Eso fue el costo total de la varilla, de la primera casa. Se hizo en mucho tiempo, un tiempo muy largo, en la calle Cerro San Antonio, Ciudad de México. Doctor, ¿usted recuerda desde niño haber visto a su madre escribir? ¿O fue hasta cierta edad cuando ya empezó ella? Yo no la vi escribir prácticamente de niño. Supe después que había escrito
porque ella empieza haciendo entrevistas para el periódico Evasiones, haciendo una columna como consejera sentimental. Así le venían las preguntas, ¿y qué hago, señor? Y escribiendo en revista, si mal no recuerdo. Pero yo no tenía mucha conciencia de que escribiera ella. Ya más grande, es decir, a los 14, 15 años, ya fui consciente de que ella escribía. Empezó a tener, a rodearse de gentes de arte y gentes de primer nivel. ¿Y ella tenía reuniones con algunos escritores? Sí, eran frecuentes, bastante frecuentes. Nos reuníamos en esa casa que le comento de Cerro San Antonio. Ahí había reuniones con cierta frecuencia, se festejaba la salida de un libro, ya sea de ella o de alguno de los amigos. O nos reuníamos en Cuernavaca, en la Capatzingo, Cantarranas, en casa del coronel Villarreal, que fue gobernador de Colima y fue diputado constituyente por Colima, siendo él del norte, de Monterrey, si mal no recuerdo. Pero él tenía la casa y era un centro donde se aglutinaban una serie de poetas, gentes muy especiales, entre ellos recuerdo a Rogelio Sinán, recuerdo a Pedro Guillén, Tito Monterroso, y gentes muy variado nivel. Ahorita se escapa, ahorita va a revisar el nombre, es un sacerdote que estaba en el convento de los benedictinos, ahorita va el nombre. Fue cartujo y un poeta de primerísimo nivel. Al rato que me acuerdo se lo dijo. También a él se reunía ahí. También se reunía, o nos reuníamos en la casa de Cerro de San Antonio. ¿En ese momento ya estaba divorciada Griselda? Sí, ya estaba divorciada. ¿Fue entonces a raíz de su divorcio que ella estalló más con su literatura? Sí. Mientras estuvo casada, estuvo trabajando en el periódico y fue una forma de auxiliar a la economía doméstica. Y después empezó a explayarse en el mundo de la poesía. Ella escribía poesía desde muy chica. Hay poesías de muy buena calidad y sonetos de buena calidad, místicos, en la época que ella está en la secundaria, digamos. No había prepa en esos tiempos. Entonces hay muchos versos de ella. Inclusive cartas que se comunica con mi abuelo, él le festeja los versitos que tú haces. Entonces era una costumbre de ella, el versificar primero y después hacer realmente poesía. Griselda Álvarez viene a nacer en una etapa en la que la mujer se revoluciona, pero también tiene ella una revolución ya genética, porque yo recuerdo esa parte que usted me comentaba la otra vez, o nos comentaba la otra vez, en la que le escribe a su padre diciéndole que si su abuela se lo pidiera, no le pondría peros. Entonces ya desde ese momento la mujer tenía un mando fuerte sobre el hombre. Su mamá de Griselda se negó a registrarla si no era con el nombre que ella quería, aunque el padre le dijo que no la iba a registrar con el nombre de Griselda. Entonces como que ya venía eso en la sangre de Griselda. ¿O usted conoció a su abuelita? No la conocí. Mi abuela muere a los 36 años, solamente joven. Mi madre está en la secundaria cuando van a avisarle a la escuela que su madre se está muriendo y le permiten salir. Sí, pero yo creo que eso de que si mi abuelita viviera, ese matriarcado es muy anterior. El hombre es muy macho, pero siempre hace lo que su mamacita le dice en términos generales. Siempre hay un nexo, inclusive uno lo ve en gentes difíciles, gentes que son muy bravas, son negativas a veces ante la sociedad, pero que la figura materna es muy importante. No así en el terreno social,
con el terreno político. Ahí estaba totalmente subordinada. ¿Y ella vino a resurgir de eso? Sí, ella empieza y se reúne con gentes que son importantes en los movimientos de la mujer. No en los movimientos feministas así absurdos, y agresivos, porque nunca fue en ese sentido, nunca fue feminista en ese sentido. Pero está María Lavalle Urbina, está la profesora Aurora Rayales, está una cantidad enorme de gente que hacen alianzas de mujeres en México, Tina Vasconcelos de Verges, después la senadora por Sonora, Alicia Arellano Tapia, muchas mujeres que empiezan a hacer manejos importantes. Hay que recordar que la mujer entra a la política en México hace realmente muy poco tiempo, con Ruiz Cortines empiezan. De hecho, ella fue la sexta mujer en la política, ¿no? Con un cargo político en el país. La sexta o la Pues séptima. posiblemente, no tengo yo conocimiento real. En la historia del proceso de manejo de la mujer, Yucatán tiene una función muy importante, es uno de los primeros estados en donde se liberan una serie de cosas, donde hay candidatas a diputadas. Es decir, la primera diputada creo que es por Guerrero, me suena el nombre de Macrina Radán, si mal no recuerdo. No creo que haya sido la sexta, es decir, yo creo que fue más allá de la sexta. Fue la primera gobernadora, indiscutiblemente. Pero en el ámbito político sí hubo algunas mujeres previas a ella. Es decir, no sé si ese 6 corresponde a Colima específicamente. Yo lo vi en todo el país. En todo el país. Ah, sí, interesante. Me llamó la atención por eso. Por eso se me grabó si era el 6 o el 7. Ojalá pudiera yo tener esa. Y voy a buscar la información, voy a profundizar en la información. Lo voy a buscar, no recuerdo dónde lo voy a buscar y se lo voy a... Pero ya que estamos en la política, ahorita que están para la presidencia los candidatos, 3 hombres y una mujer. Y usted fue el hijo de una gran mujer en la política, además de una gran escritora, una gran mujer en la política. ¿Cómo ve el proceso de la candidatura de esa mujer que está ahorita para la presidencia de la República, de Josefina Vázquez Mota? Yo creo que es un proceso muy interesante. Fue un proceso de mucho combate. No era aparentemente el bateador designado, sino que fue una gente que surge por su propia capacidad, su propio empeño, su propio trabajo. Y abre brecha dentro de su propio partido para llegar a ser la candidata de su partido. Yo creo que es bien importante en la política olvidarse de los colores y dedicarse a analizar a las gentes. ¿Quién es la gente que mejores resultados puede dar? Al país, no a los amigos. Entonces, ahí es importante expurgar quién tiene mayor experiencia, mayor capacidad, mejores antecedentes, quién ha tenido más experiencia, y no dejarse llevar por aspectos meramente emotivos. Es decir, mi madre, mujer, candidata a mujer, hay que votar por las mujeres. Si hay un candidato hombre mejor calificado que la candidata mujer que lo defina, pues este sería el candidato. En función de México es importante. Y Griselda, inclusive con su conducta, reflejó esa actitud. Sus decisiones políticas fueron a lo que consideró el mejor candidato en un momento dado, independientemente de su partido. Porque pensó que era lo mejor en ese momento, aparentemente era lo mejor para México. ¿Y lo mejor para México? ¿A cuál se inclinaría usted? ¿O me podría dar un balance de cómo ve a los candidatos? Sí.
Mire, yo creo que la Josefina tiene la ventaja de ser mujer y poder aglutinar si fuéramos un pueblo unido. Entonces es ventaja, no desventaja. Yo siento que es ventaja en el sentido de que el 51% de los votantes son mujeres. Pero aquí se divide. Lo vemos en el periódico, en muchos lados. ¡Ay, me voy por el guapo! Sí. Entonces, ahí se perdería un contingente importante de mujeres. No hay ventaja ni desventaja en ser hombre o mujer. Rizal tenía una frase muy interesante que decía que de los ojos, de las cejas para arriba no hay diferencia alguna. Entonces, yo pienso que está ella. Cuadri no tiene antecedentes fuertes, surge de repente, ¿no? Quedarían dos opciones, Peña Nieto y López Obrador. Yo le veo más experiencia a López Obrador y aparentemente ha modificado algunos aspectos sumamente negativos, algunos aspectos en los que predominaba la soberbia, dominaba nuestra soberbia, definitivamente. Esos son puntos a favor, si eso es mejor. Peña Nieto no tiene experiencia limitada de la gobernatura y una diputación local. Le pesa atrás los antecedentes del grupo y de actuaciones. Un tío que es sacado de la jugada así con toda facilidad por madrazo al exhibir el poderío económico y que es cobijado después, es decir, no doy juicio, no hay nada, es decir, es cobijado en un momento dado. Si no hay juicio no sabemos qué tan cierto o qué tan falso es todo ese aspecto de enriquecimiento, pero no se logró hacer el juicio. Hay datos que no me gustan mucho, las presencias de dos gobernadores que son difíciles para México, Puebla y Oaxaca, en las reuniones de primer nivel, ¿no? De toma de protesta, etc. Entonces yo creo que hay que valorar y hacer un voto útil en un momento dado. No se trata de regresar, vamos a regresar, ¿sí? Porque ya fueron 12 años de ocupación y ahora vamos a regresar nosotros. No se trata de preservar el lugar si es que no se ha dado buen resultado. Yo creo que es importante tener también nuevos vientos, nuevos aires. Las políticas han sido muy cerradas en un aspecto proteccionista a los grandes capitales. Y, es decir, a veces no nos dejan. Hablamos que se puede ir de inversión extranjera, pues inversión que a veces nos genera 300 empleos a costa de un costo muy alto. Estaba leyendo hace poco de una minera canadiense que tratan de explotar minerales de oro, donde echarían a perder el entorno de una manera brutal y generarían 300 empleos. Pero nos dejan parte del territorio lleno de agujeros como queso. Todo ese territorio es oro, así es que exiliandados de cianuro, la contaminación de las aguas potables. Entonces, pues esa inversión, pues, aunque se pueda, ¿no? No importaría. Ahorita yo he estado viendo un fenómeno muy importante de la población, que en los últimos días, en los mítines de los 3 candidatos que más sobresalen a la presidencia, han estado casi vacíos. En los 3. Es obvio que las personas se están cansando de la política, de los golpes entre uno y otro. ¿Cómo ahora sí, regresando a la literatura, cómo consideraría usted que la literatura podría favorecer a que la política unifique al país?
sería bonito. Así como dicen que la música amansa a las fieras, el poema aglutinar a las gentes. Miren, la poesía es una forma fácil de aprendizaje. El ritmo mismo, la consonancia, la musicalidad de un verso, hace que uno grabe en su memoria aspectos importantes. Una de las cosas muy claras es la idea de Griselda de hacer que la gente conozca su constitución. Que hace un trabajo infame, ¿sí?, de pasar la constitución a sonetos. Yo soy abogado, mentira, médico, estudié ley, soy abogado, terminé la carrera de leyes. Y yo puedo tomar la glosa de la Constitución, leer el soneto 130 acerca de las relaciones de la Iglesia y el Estado, tercero, y tengo una idea cabal y completa de lo que trata el artículo. En derecho constitucional se llama desglosarlo y analizarlo despacito, etc. Pero la glosa de la Constitución me enseña a lo que es el artículo. Y es un trabajo infame porque hay artículos que son increíblemente grandes y largos, un 115, un 123. Solamente en uno de los artículos, el 123, lo divide en dos partes, porque son hojas y hojas y hojas de la Constitución. Pero por otro lado, encerrar en los 14 versos de un soneto otro artículo que dice: a todo senador corresponderá un suplente. Y de esos dos renglones, hacer 14 también es muy difícil. La poesía podría llevar a aglutinar. Un ejemplo sería la Constitución en sonetos. Y está tocando un punto muy importante. Los escritores y la mayoría de los jóvenes se centran en escribir para ellos y en escribir para su grupo, para sus masas, que suelen ser muy pequeñas, y no ponerse a acercar un poco a la población lo que es su escritura. Hacen poemas rebuscados, poemas con metáforas que a veces ni ellos mismos entienden, porque ni siquiera están bien trabajados. Entonces sería un punto importante que ahora los escritores jóvenes se den a la tarea de acercar también las leyes a la población de una manera que pueda ser masticable para ellos. Claro, el verso debe cumplir, el poeta debe tener una función social, es parte del trabajo del ser humano. Cualquier actividad debería tener una función social. Hay unas actividades muy claras de la función social. El propio político es indudablemente el ejemplo más claro cuando es un político realmente abocado y dedicado a la función de servir, ¿sí?, de ser mandatario, o sea, el mandado por la comunidad, no el que manda. Entonces, ahí sería bien importante que las gentes salieran de ese yoísmo, que es como muy actual, porque parte del problema es que ahora hay más gente, cuesta más trabajo sobresalir. Y es una cadenita, cuesta más trabajo sobresalir porque la capacitación es más eficiente. Es decir, si yo te enseño los libros que usó mi padre, médico también, para estudiar anatomía, unos libros que se llamaban Tishtik, Shakov, eran 3 tomos de unos 7 centímetros de ancho, en donde estaba la descripción más minuciosa que te puedes imaginar de un músculo, de una arteria. Es decir, eso es lo que tenían que saber. A mí me tocó estudiar los libros de un maestro muy famoso, el maestro Quirós, el burro Quirós. Los libros del maestro Quirós eran 3 tomos, de unos 4 centímetros, muy altos, con letra muy grandota y con muchos dibujos. La reducción fue
tremendo. La utilidad de la anatomía también está por verse. Esa era la piedra de toque en esa carrera, es decir, si pasabas anatomía ya te palomeaban para ser médico. Como en otras carreras o ingenieros, arquitectos, el cálculo es lo que les permite saber o ser en un momento dado. Sí, pero esa manera de simplificar y de traer cada vez las cosas más sencillas a la población no nos ayuda. No, no ayuda. Y además, es decir, favorece el estridentismo, ¿no? Si yo hago un escándalo, diga lo que diga, no sé, ni entiendo, invento neologismo, etcétera, pero ya soy distinto, diferente, y puede ser que pegue. Y además, me siento artista. Hay 3 y 4 amigos que me dijeron, qué lindo está, pues ya pasó, ¿no? Ya, ya soy artista, de primer nivel. Y aquí es muy importante porque muy acercada a la población, a las anécdotas que yo he escuchado de las personas de aquí de Colima, a pesar de que era una persona importante, también tenía ese valor, esa calidez humana y esa preocupación por hacer que las personas se superaran también en cuanto al aspecto de la educación, sobre todo. Para progresar, educar, pues una campaña. Y te contaré una anécdota muy curiosa, rápida, si la voy a concentrar mucho. El otro día, con motivo de la conmemoración de la muerte de ella, se hizo una reunión en Meshach. Y hablábamos 3 personas. Yo había estado enfermo, con problemas de salud fuertes, pasajeros, no graves, ¿no? Pero sí realmente importantes, tan deshidratado. Entonces me habían dicho que preparara yo un escrito para que no nos fuéramos a contrapuntear o a repetir lo mismo, etc. Entonces yo llegué y les dije que con mucha pena, pero que yo no había preparado nada, pero que prefería cambiar la situación y que fuera el auditorio el que hablara y el que preguntara. ¿Qué querían saber de Grisel? ¿Qué dudas tenían? ¿Qué curiosidades había? ¿Qué querían conocer? Y empezaron a surgir anécdotas. Entre ellos un chiquillo de 14 años que lo atropellan frente a la zona militar, ¿no? Justo en sí, ahí estábamos, sí. Preciosa anécdota que demuestra un sentimiento muy, muy humano, muy cercano a la población, a la preocupación de un gobernante hacia uno de sus gentes y un proceso muy expedito de justicia, así muy salomónico. Tiene 14 años, ya sabe lo que dice, y él dice que no tuvo la culpa el taxista, así es que, taxista, váyase. Ahora, vámonos al hospital. No quiero ir ahí a ese hospital, dijo mi papá que... Bueno, entonces al otro... Al otro y al otro y al otro hasta que lo llevan, hablan a la mamá, van por la mamá, la bicicleta, en el coche mismo donde iba, porque si no se iba a sentir que perdía su vehículo. Fue linda la anécdota, a mí me conmovió mucho. Sí, sí. Porque demuestra eso que dices tú, un acercamiento al gobernado, ¿sí? Una integración. Y no simplemente el aspecto a veces muy demagógico del manejo de la gente. Pero acá es un punto muy interesante, los mítines. Es decir, han estado peleándose y dándose el manazo. ¿No? Uy, que la toma de posesión de Josefina se le fue. Uy, hay algún periódico que está cazando a López Obrador diciendo, llegó un camión con tortas y refrescos. Y por el otro lado, exaltando a otro de los candidatos. Pero también en la Peña Nieto se le acaban de ir un chorro, uno de los mítines. ¿Sí? En el de niños. Sí. Entonces, lo que dices tú es muy bonito. Y ojalá fuera realmente muy fuerte. Una población cansada de la demagogia, una población aburrida de ser acarreada, una población que ya no vaya por la torta, el refresco y la cachucha, una población que piense y razone su voto, que sepa y se dé cuenta que el voto ya es tomado en cuenta, porque antes era muy fácil, ¿para qué voy a votar si de todos modos va a ganar el PRI?
ni cuentan los votos. Pero no, tenemos un aparato que controla el proceso electoral, que han hecho cosas infames, porque decir, yo ya estoy muy afuera, ya no estoy, nunca he estado en la política, pero estaba más cerca de las instituciones políticas, pero ahora se toma como pretexto decir, bueno, ¿qué pasó en este homicidio? No, porque estamos en veda electoral, no puedo decir. No puede la procuradora decir nada. No puedo decir nada, porque estamos en veda electoral. No puedo hacer nada porque estamos en veda electoral. Qué absurdo, y si yo insisto, es decir, por eso vamos un poquito a lo anterior, que sería importantísimo el debatir. El debatir no significa dividir, significa aclarar. ¿Qué piensas hacer tú? ¿Qué está en tus manos para tu país? ¿Qué pienso hacer yo? ¿Qué piensas hacer los demás? Esto no quiere decir, el discutir no quiere decir pelearse. Quiere decir intercambiar opiniones y a veces llegar a un consenso, a veces no llegar a un consenso y tomar a veces un tercer camino ambos, ¿no? Discutir es bien importante. Pero están muy manejadas las situaciones. Aparentemente las discusiones están muy acotadas, el sistema, etc. No es como la discusión que se hizo cuando Cedillo con el jefe Diego, que es un polemista, pero espantoso, ¿no? Se barra con cualquiera. Y esas fueron realmente discusiones fuertes. Y ahí Cedillo llevaba la de perder con Diego. Bravo, enojón, histriónico. Buen polemista, abogado. Mañoso, pero bueno. Sí. Bueno, pues ya para cerrar un poquito, sigamos con la maestra Griselda Álvarez y su obra. Ya viene entonces el centenario el año que entra, pero además de eso, ¿cómo usted o qué mensaje enviaría primero aquí a Colima? Porque aquí en Colima es donde muchas veces las personas no saben que además de haber sido una gobernadora, era muy buena escritora. ¿Qué mensaje enviaría usted a la sociedad colimense para que se acerquen a la obra de Griselda Álvarez? Bueno, yo creo que hay libros que están, hay muy pocos ya, sí, muchos de ellos están agotados, otros de ellos son ejemplares y exhibidos. Buscarlos, por un lado, pero la otra es que la población de Colima tuviera acceso abierto a sus libros, a sus documentos, a sus manuscritos, a sus videos, a sus audios. Yo estoy peleando la posibilidad de tener un espacio para que la gente de Colima tenga el acceso y no sea una cosa pues, muy especial, porque si hay que ir aquí, donde estoy yo, y empezar a rascar por este estilo dentro de un acervo de 20 y tantas mil cosas, fotografías, documentos, manuscritos, audios, videos, objetos personales, etc. Estaba peleando eso, estoy peleando eso. De alguna forma... ¿Con quién? He tratado en hacerlo. Hay una casa que fue de un tío mío, mi hermano, mi abuelo, que está dejada, abandonada, que es parte del acervo de la ciudad, es parte del bien de la ciudad, y que está dejada. Había habido la posibilidad, no sé ahora cómo esté, de a través de la universidad bajar recursos y hacer de eso un centro de información. Estaba anunciado, inclusive cuando la muerte de Griselda se anunció, el Centro de Información Griselda Álvarez. Hay un instituto Griselda Álvarez que ella fundó, que trabajó de manera muy activa, muy fuerte, hacia las mujeres, sobre todo mujeres municipales. Está el instituto que es el dueño del acervo. Yo soy el presidente. Y yo quiero que
que la obra de ella se difunde. Si no lo puedo hacer aquí, tendré que hacerlo en otra parte. Los tiempos se agotan, además uno no sabe, es decir, no tiene una conciencia de cuánto tiempo queda. Mi familia es longeva, lo mismo puedo durar 20 años más que 2 horas. Entonces a mí me interesa que eso somos muy pocos. Mi hija no seguiría, tiene preocupaciones importantes por la salud de sus hijos. Sería difícil. Entonces yo creo que va a ser el propio instituto, con los miembros, los componentes del instituto, un cuerpo colegiado de gentes que conocieron y quisieron mucho a Griselda, sin ninguna cortapisa, tratando, funcionando. ¿Y aquí mismo en el estado? Si hay la opción, me encantaría, sería lo ideal que estuvieran las cosas en el estado de Colima. Sería lo ideal. Ha habido ofrecimientos de otras partes. Yo he estado esperando que haya. El tiempo se acaba, ya estamos avanzado el año. Ya es menos de un año la fecha de nacimiento. Estamos a menos de un año. Entonces, años hay que moverse. Hay muchas opciones. Ella tenía por ejemplo, una pinacoteca bien interesante. Había habido ya un ofrecimiento, lo voy a revivir, de montar una exposición en la universidad, en la pinacoteca de la universidad. Tiene esculturas, le regalaron muchas gentes, y puedes ver a los alrededores cuadros dedicados de Cuevas, por ejemplo, de Celda, de Raúl Anguiano. Hay otros cuadros de un tío de ella, hermano de su madre, Rafael Ponce. Rafael Ponce muere a los 28 años más o menos, con 3.000 obras. Son los pintores más prolíficos, 28 años. Hay una cosa importante, tiene esculturas. Y ahí podría ser una de las muchas cosas que podrían hacerse para el año que viene. Para acercar a la obra de Griselda y a Griselda misma. Griselda, como... Está el museo, tiene cosas, poquitas cosas, pero ahí están prestadas para el museo, para ese museo. Pero sí me gustaría poder sacar a la luz muchas cosas. Ahorita en el museo me pidieron, por ejemplo, saqué un acervo de Griselda Lynch. No creo que unas 30 o 40 fotografías de Griselda Lynch. Y con eso se puede hacer una serie de colecciones. Okay, pues esperemos que pronto, que no nada más queden palabras y que no nada más siga ahí en stop o en pausa. Sí. Que la secretaría, que el gobierno, que la universidad o el organismo que sea el indicado para sacar a la luz la obra de Griselda, que ya sea lo más pronto posible. Yo estoy empezando digamos, a desesperar de alguna forma y empezar a rascar otras opciones. Insisto, me gustaría mucho que fuera Paulina la depositaria del acervo de Griselda. Sí, sería mi idea. Es mi idea. A ella le encantaría, me gustaría mucho que fuera aquí. Posiblemente no estaría muy de acuerdo con que se fuera. Pero ahí tuvimos la ventaja, mi madre y yo, de disentir y discutir y tomar decisiones distintas. Y yo no hacía todo lo que Griselda quería. Discutíamos, platicábamos, trabajábamos, nos enojábamos, nos contentábamos, nos queríamos mucho. Pero sí respetamos nuestra individualidad. Y si bien a ella no le gustaría que se salieran las cosas, yo no encuentro forma de tenerlo, exhibirlo. Tendría que buscar. Inclusive este mismo lugar podría ser. Aquí están las cosas, hay espacios. Buscaría, estamos fuera del territorio, estamos en otro estado. Inclusive alguna gente de la Secretaría de Cultura, Jalisco, dijo,
esto hay que echarlo a andar. Fue algo que habló, fue algo real. Los tiempos en Jalisco también ya están acabados, como si ya los presupuestos y las cosas se fueron. Pero, es decir, algo hay que hacer. Es decir, hay cosas que serían muy absurdas, pero que son patadas de ahogado. Es decir, la Universidad de Rice y algunas universidades de Texas compran la documentación, tiene archivos increíblemente enormes y muy buenos de gente muy importante en México. Los archivos están allá del otro lado. Y no se trata de que paguen en dólares. Ojalá que los 100 años de Griselda sean el inicio del conocimiento por su obra en Colima. En Colima. Trataremos que sea así, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Gracias por todo. A tus órdenes. Muchas gracias.